Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más, relacionado a las rodillas. Bueno, seguimos en la semana mental, en el mes de Aries. ¿Quién dijo que esta semana iba a ser fácil? Quería simplemente reforzar una idea por si no se está haciendo muy obvia esta semana. Como verán, los temas que estamos tocando esta semana son preguntas, cosas que parecen simples, pero que, como habrán visto en los posts que hemos puesto, que estoy escribiendo estos días, no son para nada simples. Son mucho más complejos y mucho más profundos de lo que por ahí uno podría pensar de una simple pregunta. Y otra de las cosas que cuando escribía hoy me iba dando cuenta es la verdadera importancia de aprender lo que significan las palabras que usamos normalmente. Y con esto me refiero a la etimología de las palabras, a la historia de las palabras y de los conceptos que estamos tocando. Y digo esto porque cuando muchas veces hablamos de un cambio de conciencia, dar un salto cuántico, ir hacia la luz, muchas veces usamos palabras sin darnos cuenta de qué significan, de cuál es su verdadera fuerza, de cuál es la verdadera intención. ¿Sí? A veces no entendemos las cosas que utilizamos en el día a día, y eso nos lleva por lugares erróneos muchas veces hacia adelante. Cuando hablamos de la etimología de las palabras, a mí me gusta compararlo con lo siguiente. Cuando hablamos de la historia de las palabras, es como cuando nosotros, cuando hacemos una constelación familiar y tratamos de entender a nuestros abuelos, bisabuelas, a nuestros padres, cuando tratamos de ver hacia atrás en el pasado, eh, eh, todas las cosas que vivieron nuestros ancestros, ¿no? Cuando tratamos de entender de dónde venimos, cuál es nuestro origen, ¿no? Y muchas veces entendemos nuestro presente y hacia dónde nos dirigimos en el futuro sabiendo nuestra historia, sabiendo las herramientas con las que contamos, ¿no? Cómo fuimos construidos y diseñados. Cuando empezamos a ver en biodecodificación, ¿no? Todas las cosas que nuestro cuerpo esconde de las cosas que vivieron nuestros ancestros, sin conocer a nuestros ancestros, no podemos entender hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y más o menos lo mismo pasa con los conceptos y las palabras. Por esto, no quiero que pase desapercibido, cuando lean el blog o cuando hablemos de este tipo de cosas, no quiero que pase desapercibido cuando hablamos de neutralmente de lo que significan los conceptos o el origen de las palabras. No es un dato curioso, ¿sí? Eso es lo que quería remarcar hoy y recordarles a todos. No es un dato curioso el que explique de dónde vienen las palabras, sino que tiene un objetivo. Y el objetivo es hacia dónde vamos con esas palabras. Y lo clarifico hoy, lo aclaro hoy, porque hoy hablé de la etimología de todas las palabras del tiempo. Me faltó una, me parece, que es semana. Pero bueno, tampoco es tan importante. Semana viene del número 7. Bueno, el concepto de entender de dónde vienen las palabras, ¿sí? Hoy expliqué
la mayoría de dónde vienen de dónde vienen las palabras relacionadas al tiempo, para que podamos entender nuestra posición del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empecemos a usar ahora las palabras del tiempo, a partir de ahora empecemos a usar las palabras del tiempo, podemos entender desde dónde estamos ubicados, que es desde el espacio. No estamos hablando desde el tiempo, hablamos desde el espacio. ¿Sí? Entonces, por esto mismo, cuando empezamos a ser conscientes de esto, nos damos cuenta de por qué seguimos atrapados en la tercera dimensión. Porque nuestra percepción del tiempo está relacionada al espacio, no a la cuarta dimensión. Y cuando hablamos de salirnos o hablamos de entrar a una conciencia cuántica, cuando decimos la palabra cuántica, estamos hablando de cuantificado, para entrar a un nivel donde no hay cuantificación, donde es imposible cuantificar. Por eso entender que los conceptos que usamos muchas veces los damos por hecho cuando en realidad son vibraciones que se refieren a cosas totalmente diferentes. Así que este es uno de los conceptos que creo que es fundamental aclarar, entender, para que sepamos de que no es solo una cuestión de meditar, es una cuestión de reconfigurar toda nuestra concepción de lo que es la realidad, ¿sí? En la manera en que hablamos, en la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, está todo relacionado, porque todo es uno, no es solo una cuestión de sentir, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, ay, yo esto solo lo tengo que sentir. No es solo una cuestión de sentir, también hay que entender, y también no es una cuestión solamente de entender, también hay que sentir, ¿sí? O sea, es holístico, ¿sí? Es todo junto, ¿está? Entonces, por eso es importante que podamos ver todas las opciones, las formas en las que nos movemos, ¿sí? Porque no siempre solamente tiene que ver con una idea. Y por eso estamos pasando por tantas temáticas diferentes, por tantos conceptos, o sea, desde esto, la cuántica, desde el aspecto emocional, desde el aspecto mental, desde el aspecto de la acción. Estamos pasando por muchos temas diferentes, hablando de todo un poco, porque entender cómo funciona la séptima dimensión y entender cómo funciona la economía y entender cómo funciona la glándula pineal, ¿sí? Y cómo utilizar correctamente los genitales, todo está relacionado, ¿sí? Entonces, por eso, aprender un poco de todo en general nos ayuda a tener una visión más global que nos permita tener realmente un cambio de conciencia. El cambio de conciencia es expandir nuestra forma de ver el mundo, no expandir lo que yo creo del mundo, ¿sí? Y también, sobre todo, con esto termino esta introducción de hoy, también, sobre todo, recordar que lo que yo digo no es la absoluta verdad. Eso es fundamental. Lo que yo digo no es la absoluta verdad. Es solamente una forma pedagógica de introducir a otros temas para que después ustedes los busquen a su forma, a su manera, y los aprendan de una mejor forma y más concreta. ¿Sí? O sea que también tener en cuenta eso. Entonces, dicho esto, pasamos a tratar de explicar la pregunta ¿cuándo? Recordemos entonces, como siempre, la etimología. ¿Cuándo? La pregunta ¿cuándo? Proviene de quo, objeto, y do, que significa lugar, ubicación. En latín, quem viene de quo, quom, quem, do. ¿En qué lugar? ¿Sí? ¿En qué lugar? El objeto
el objeto lugar. ¿Mm? Y de quam, de quo, do, en su declinado en latín, surge la palabra when, que da origen a el inglés. De esta M, ¿sí? Surge esta M, que se termina siendo N. Ahora, para los que no leyeron en el blog, lo extraño, lo extraño de esto es por qué la pregunta cuándo, que para nosotros está en relación al tiempo, se conforma por las partículas de espacio, de lugar. ¿Por qué? Y esto está relacionado a la forma en que los antiguos veían el mundo. Somos nosotros, en nuestra cultura occidental y actual, que hemos dividido el concepto de tiempo y espacio como si fueran dos cosas diferentes. Más allá de que los antiguos tenían un dios del tiempo, también como Cronos, los romanos, los griegos tenían a Cronos, dios del tiempo, y así. Más allá de eso, de que había un dios de un tiempo, si se fijan, no existía un dios del espacio. Estaba el dios del tiempo, pero estaba el dios de la tierra, del cielo, del agua. No había un dios del espacio, había un dios del tiempo. Pero sin embargo, el dios del tiempo era el que transformaba el espacio. O sea que para los antiguos, tiempo y espacio era lo mismo. Básicamente, conceptualmente podemos entender que es lo mismo. Tiempo y espacio son las dos caras de una misma moneda. Esto es algo que venimos ya ahora hablando cada vez más, como con más soltura, porque estamos más filósofos y en las películas y en todo se habla más de la relatividad del tiempo, desde que se empezó a descubrir la relatividad del tiempo con Einstein y demás. Entonces, es importante entender, ¿sí?, que somos nosotros los que antes creíamos que el tiempo y espacio era una misma cosa, que el tiempo y espacio eran la misma cosa, luego que luego los separamos al tiempo y al espacio como dos cosas diferentes, y ahora otra vez estamos volviendo al concepto de unir tiempo-espacio. Pero nos podría llamar la atención que en la antigüedad tiempo y espacio sí eran lo mismo, y por eso la pregunta ¿cuándo? Está relacionada al espacio y no al tiempo. ¿Por qué? Para los que creen que la Tierra es plana, lo siento, por lo siguiente. La Tierra, curvatura de la Tierra. Y acá tenemos a una personita. A esto que tenemos acá se le llama línea del horizonte. Básicamente, esto implica que a partir de acá, esta personita ya deja de ver lo que hay más allá. Lo que hay acá, esta personita ya no lo ve, pero puede ver lo que está más lejos. Vale. Entonces, el horizonte, ¿por qué se llama horizonte? Porque viene de la palabra joros, kiklos. Viene de la palabra joros kiklos, que significa camino circular. ¿Sí? Camino circular. Esto es camino y esto circular. ¿Por qué camino circular?
porque acá se ven las estrellas. Entonces, todas las constelaciones se van moviendo y apareciendo del otro lado cada día. Entonces, se le llama ciclo, ¿sí? Porque es como una rueda, se ve como una rueda que va pasando una y otra vez. Y es un camino por donde pasa la rueda. Entonces, en el camino donde la rueda desaparece. Horoskiklos, horizonte. La rueda de las estrellas desaparece en un camino. Ese camino es Horoskiklos. Tenemos otra cosa importante acá. En esta línea, cuando el Sol se viene moviéndose, ¿sí? Cuando la Tierra va girando, y el Sol va apareciendo, al tocar la línea del horizonte empieza el amanecer. Es decir que veo los primeros rayos de luz. Ok. Entonces, luego el Sol se sigue moviendo. Desde el punto de vista de esta persona, el Sol va pasando por encima hasta que se vuelve a poner en el horizonte, ¿sí? Desapareciendo. So now, from the point of view of this little person here, ok, ¿qué es lo que pasa en realidad? Que la Tierra se está moviendo en esta dirección. Por eso vemos al Sol haciendo esto. ¿Qué sucede? Que esta persona de acá, en la antigüedad, no sabía medir el tiempo. Solo sabía lo que pasaba en el mundo físico. Solo se podía basar en las cosas que ve. Entonces, ¿qué ve? Ve algo que brilla. Y ese brillo va a pasar hasta que desaparezca. ¿Sí? Entonces, a ese brillo le va a llamar Yeu, que es brillar. Y este va a ser el origen para la palabra día. La luz está brillando. Día. ¿Y qué va a hacer esta persona? Al resto de a la otra parte de la vuelta, en la cual no hay claridad, no hay brillo, le va a poner partículas de negación. No. No. Niego. Niego. Es decir, no brilla. Esto no está brillando. Esto es lo que va a dar origen a la palabra ñox. Lea así. Nox. Esto va a dar la palabra nox, que va a ser nox, noche. ¿Sí? Entonces, día significa brillo, luz. Noche significa sin brillo, sin luz. Entonces, a partir de esto, surge la medición de lo que sucede durante el día. Por ejemplo, ¿qué sucede acá? Sale el sol. El sol trae algo bueno, porque ahora puedo ver, puedo empezar mi día. Entonces, le van a llamar algo bueno. Ma. Ma es bueno en indoeuropeo. Algo bueno. Pero eso bueno es también nuevo, algo que empieza de nuevo. Entonces le van a poner la palabra nuevo, nean. La palabra manean. Manean, algo bueno que es nuevo. Y a eso le van a
da el origen a la palabra mañana. Toda esa mañana va a estar en este sector. Y luego la luz va a venir directo. La luz va a venir directo. Entonces acá tenemos ma-nean y acá mid-yeu. Mid-yeu. La luz en el medio. La luz en el medio. Mid-yeu significa medio día. La luz en el medio. Y luego tenemos y luego tenemos la tarde. La tarde. Que se va a decir, la tarde se dice lo que va lento, lo que va lento detrás. Se dice, lo que va lento detrás. Es una posición de ubicación, lo que va lento detrás. Entonces, lento se dice tardu. Lento se dice tardu. Y detrás es AF. ¿Sí? Entonces tenemos lento detrás. Juntos forman la palabra after. After. Es una posición de algo que va lento. After. Sí, after. Entonces, nosotros en español tenemos el origen tarde. La tarde viene de esto. ¿Sí? La palabra tarde viene de algo que va lento, que se mueve lento. La luz se empieza a percibir lenta. Tarde. Estaba explicando que en inglés hay otra palabra, además de tarde, que sería evening, cuando decimos todos los días good evening, ¿sí? Evening, que viene de algo lento que está, algo algo que está detrás de lo nuevo, ¿sí? O sea, detrás de algo viene algo nuevo, ¿sí? Entonces, evening, afternoon, es evening, el origen de evening. Sería. Bueno, como ven, entonces, estas tres partes del día, ¿sí? Están consideradas en función de cómo los antiguos veían la luz y la posición del sol. No es sobre conceptos, es sobre cómo veían la luz específicamente. Entonces, a esto, ¿sí? También había que tener en cuenta de que se subdivide en diferentes etapas. Esas etapas son momentos específicos del día de la posición de la luz. En la antigüedad, el dios Sol nos bendecía con sus rayos. En la mitología egipcia, ¿sí? El sol nos daba su bendición con sus rayos. Es decir, que a partir de la luz solar había diferentes luces
que llamábamos divinidades. ¿Ok? ¿Cómo se dice luz en las lenguas antiguas? Se dice Hur, ¿sí? Que da origen a la palabra Horus. Y eso es lo que llamamos hora. I don't understand what happened because I see everything fine here. Didn't change anything. Bueno. No expliqué nada más. Solo estaba hablando de los rayos del sol. Bueno. Se me hace largo. Bueno, en resumen, lo último que había dicho es que los antiguos llamaban a los rayos del sol como luces divinas, ¿sí? Que es lo que nosotros, que son Hur, ¿sí? Es el origen de la palabra hora. O sea que, como vamos viendo acá, todos los conceptos que tienen que ver con el tiempo, antes, después, ahora, todos están relacionados a posiciones físicas. Desde este punto de vista, desde esta idea, entonces, podemos comprender de que siempre que hablamos de tiempo, que hablamos de conceptos temporales, en realidad estamos hablando de posiciones espaciales. Y esto es algo que también podemos entender con esta paradoja de los gemelos que uno va al espacio y el otro se queda en la Tierra. Cuando hay un gemelo que está uno de los hermanos gemelos que se queda en la Tierra y otro que se va a hacer un viaje espacial por unos cuantos años, algo interesante que va a suceder es que la persona que se quedó en la Tierra, envejeció mucho más que el que se fue al espacio. El tiempo funciona diferente, es relativo a la gravedad, al espacio mismo. En un lugar donde el espacio, la gravedad, no tiene tanta presencia, entonces el tiempo tampoco tiene tanta presencia. Por lo tanto, empieza a relativizarse y de esta manera desaparece el concepto de tiempo, de hora, de año que tenemos. Por esto mismo, podemos entender que en realidad lo que nosotros llamamos el paso del tiempo no es más que la materia, el espacio, transformándose constantemente. El tiempo, desde el punto de vista del macrocosmos, no existe. El tiempo, en realidad, es simplemente un proceso constante del presente material. ¿Dónde existe realmente el tiempo? El tiempo existe en el microcosmos, donde de repente, más allá de la realidad cuántica, es decir, más allá de lo cuantificable por la materia y la energía, las partículas son libres de ser lo que quieran. No tienen un límite y tienen eternas probabilidades. Y esas probabilidades son las que pueden vivir diferentes estados.
¿Qué significa? Estar detrás, delante, dentro, arriba, abajo, al mismo tiempo, una sola partícula. Es por esto que en nuestra realidad del macrocosmos, nosotros vivimos a partir de la realidad espacial. Y en el microcosmos se vive a partir de la realidad temporal. Pero uno y el otro se condicionan a sí mismos, entre ellos. Entonces, por esto mismo, cuando hablamos de cuándo, la pregunta cuándo, la palabra misma se está refiriendo a la posición que tiene un objeto en un espacio. Cuando el sol está en el horizonte es la mañana. Cuando el sol está posicionado arriba es el mediodía. Cuando el sol está en el horizonte es la tarde. Cuando no está el sol es la noche. ¿Sí? Es la posición del sol la que marca el tiempo, pero el tiempo en sí mismo no existe. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Se llama eterno presente. La materia existe en un eterno presente. Con materia me refiero al aspecto cuantificable de la realidad. No estoy hablando del otro aspecto, ¿sí? Estoy hablando del aspecto material, es decir, el atómico, del atómico para adelante. Entonces, cuando las cosas se transforman, cuando uno envejece, uno no envejece porque pasa el tiempo. Esa es la cosa de hoy, ¿no? Uno no envejece porque pasa el tiempo. Uno envejece porque las moléculas se van descomponiendo, porque el oxígeno oxida la sangre y las células, descompone las células y se van deshaciendo. Pero uno no muere porque pasa el tiempo. Uno envejece y muere porque las moléculas se descomponen. Es decir que en realidad el tiempo, desde el punto de vista físico, no existe como algo externo, existe como algo íntegro, como algo natural del espacio, relativo a la gravedad. Por eso, en realidad, todo existe aquí y ahora. Por eso, todos decimos todo el tiempo, hay que estar aquí y ahora, porque es lo único que existe en realidad. ¿Y qué pasa entonces con las realidades atemporales, con viajar a través del tiempo? ¿Cómo funciona esto? Ahí nos tenemos que ir al microcosmos, donde un mismo cuerpo, una misma partícula, puede estar en muchos sitios a la vez, en muchas sintonías a la vez. Es decir, que esa partícula puede estar detrás o antes, puede estar delante, es decir, después, puede estar dentro, es decir, aquí, ahora, al mismo tiempo. O sea que, ¿qué son los diferentes tiempos?
en realidad son diferentes espacios probables. ¿Sí? No es que una vida pasada, no es que una vida pasada ya pasó. Desde el punto de vista del espacio del macrocosmos, una vida pasada existe como memoria celular, aquí y ahora, en mis células. Desde el punto de vista del microcosmos, una vida pasada está pasando en un lugar concreto, probable. Por esto mismo, cuando entramos en proceso de toma de conciencia hacia adentro, podemos comunicarnos con el pasado y con el futuro. Recordemos, el cuándo es un tema de ubicación. En el macrocosmos está relacionado a dónde ubico las cosas. En el microcosmos está relacionado a dónde se proyectan esas posibilidades de una partícula. Todo esto por entender la etimología de la palabra cuándo. Bien. No importa si no se entiende, ¿eh? Déjenlo reposar. Sé que están siendo muchos temas intensos cada día, ¿sí? No hace falta que los procesemos todos hoy. Bueno, la vibración del día es Gu. La afirmación es yo soy la visión de la historia. El código del día es Centauro. Representando a la raza de mitad hombres y mitad caballos, estos seres representaban la transgresión de las leyes y la lucha, pero entre los cuales Quirón marcó la diferencia, siendo un sabio que preparó a los hombres en conocimiento y artes de todo tipo. Así, sus estrellas nos recuerdan la fortaleza ante las luchas, la unidad entre la bestia y la razón. Bueno, vamos a la alineación. Me concentro en mi respiración, tomando conciencia del lugar en que me encuentro y del cuerpo en que me encuentro. Y visualizo sobre mí una luz que es mi conciencia, en forma de una chispa divina. Y con profunda respiración la enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia mi chakra corona. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina, conformando mi corona. Y en su luz activo la pregunta:
¿Cuándo? Enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia el centro de mi cabeza, mi tercer ojo. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por todo mi cerebro. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia mi garganta. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por toda mi garganta y mi voz. Y en su luz enciendo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo. Desciendo esta chispa divina a mi corazón. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por todo mi corazón, en todas las direcciones. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo mi corazón. Desciendo esta chispa divina a mi plexo.
Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por todo mi ser. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia el sacro. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por todo mi centro creativo. Y en su luz enciendo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo. Desciendo esta chispa divina hacia mis genitales, al chakra raíz. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por mis genitales. Y en su luz enciendo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo. Desciendo. La chispa divina a mis rodillas. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por mis piernas y rodillas. Y en su luz activo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo.
Desciendo esta chispa divina hacia mis pies. Con profundas respiraciones, expando esta chispa divina por mis pies y tobillos. Y en su luz, enciendo la pregunta: ¿cuándo? Enciendo. Expando esta chispa divina en todas las direcciones a través de todo mi cuerpo. Y reconozco: ¿cuándo voy a creer en mí? ¿Cuándo voy a pensar más en mí? ¿Cuándo voy a decir mi verdad? ¿Cuándo voy a expresar mis emociones, mis sentimientos? ¿Cuándo voy a ser quien realmente soy? ¿Cuándo voy a crear? ¿Cuándo voy a decidirme? ¿Cuándo voy a vivir mi propia historia? ¿Cuándo voy a elegir mi propio camino? Yo soy la visión de la historia. Yo soy la visión de la historia. Yo soy la visión de la historia. Yo soy, yo soy, yo soy. Aquí y ahora. Inspiro profundo y llevo esta conciencia por todo mi ser, estirando y bostezando, volviendo cada uno a su tiempo, aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí, como siempre, y nos vemos mañana a la misma hora.